todos somos seres humanos, da igual a qué te dediques, todos los trabajos son necesarios, da igual lo bueno que llegues a ser en tu trabajo, y sobre todo valorando más cómo eres como humano que lo que has logrado profesionalmente. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a Podmédicos y ahora a Medicina con Cabeza, quien es nuestro invitado especial el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, chicos? Un placer estar aquí con vosotros, que ya lo habíamos hablado hace un tiempo y no surgía y por fin ha surgido. Por fin, sí, para nosotros es un placer estar contigo y como siempre, Migue también acompañándonos. Migue, ¿cómo estás? Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. ¿Cómo van? Bueno, hoy estamos también dentro de la informalidad académica y vamos a hablar de uno de los temas que todo el mundo sabe, que está ahí, pero tampoco se habla. Y es esta titulitis que se evidencia en los hospitales, en el grupo sanitario, que hay algunas especialidades o, bueno, algunos profesionales que creen que por tener un título superior o una especialidad o un posgrado o un fellow mayor tienen la capacidad y la arrogancia de por debajear a los demás. Ciertamente. Yo siento de pronto, o bueno, Carlos, si fuera una entidad nosológica, una patología, ¿con qué síntomas vendría la titulitis? Pero, pues yo creería que básicamente lo que ocurre es que parece que sacar un buen número en el MIR, por ejemplo, aquí en España, es equivalente a que vas a ser mejor médico, que sabes más y por ende tienes que hacer especialidades que tengan prestigio. Y yo creo que eso es el mayor de los fallos porque ya desde el principio, porque el examen MIR no es un examen que demuestre cuánto sabes, cuán bueno de médico vas a ser, porque es solo un examen. Entonces, puedes ser el número uno de ese examen, hacer el mismo examen con otras preguntas al día siguiente y bajar 5.000 puestos, porque pueden caer conceptos que no lleves mejor, porque la medicina es muy amplia. Entonces da esa sensación de que, vale, he obtenido un buen número en el MIR, tengo que hacer una especialidad de primera. Y con esto me refiero, por ejemplo, a dermatología, plástica, cardiología. Y sin embargo hay especialidades como familia, que es una especialidad maravillosa y es como, no hagas familia, hombre, haz una especialidad de verdad. Y eso a mí me parece bastante triste, sobre todo porque es una cosa que hemos generado nosotros. Yo creo que en la sociedad, en la población no médica, no existe el concepto de especialidades de primera o de segunda, pero dentro de los médicos hemos dicho hay especialidades de primera y de segunda, y ahí es un fallo, eso es un problema. Total, yo creo que si hablamos de una enfermedad, la titulitis es esa inflamación del ego que puede ser producida por un número de plaza, bien sea en el examen MIR o el acceso a una especialidad, entre comillas, de prestigio en Latinoamérica, como tú bien lo dices, derma, plástica, cardio, son pues especialidades que las personas tienen en concepto de que son superiores a las demás y sabemos que la medicina es tan amplia y tan pues maravillosa que nos sesgamos un poco y que pues nosotros mismos hemos aumentado de manera errónea el ego pues de algunos médicos. Pues bueno, sí, entendiendo esta entidad nosológica de la titulitis, entonces vendríamos a tener a alguien que sufre de ciertas características, ¿no? La primera es que no puede ver ni siquiera o reconocer en su otro compañero el éxito, ¿sí? O por lo menos la satisfacción de alguna cosa. En otras palabras, falta de empatía. Eh, También sucede de que, como tú bien lo dices, el prestigio va aumentando con el número de títulos, entonces dice especialidad uno va a ser la subespecialidad, la tercera, la cuarta, y no con
con este propósito muy claro, por ejemplo, de investigación, sino por el mismo hecho del prestigio per se. Entonces, eres el cirujano, no solamente, no eres el ortopedista, pero no solamente es el ortopedista de columna, sino el de columna lumbar y de el L4, así súper específico. Entonces, cuando vienes a darte cuenta, tu target viene a ser como 5 pacientes al mes, ¿sí? Y como tú dices, estas especialidades, entre comillas, de segunda, impactan tranquilamente a 500 personas al mes. Entonces, realmente hay como mayor importancia uno que el otro, no, porque no son comparables, ¿sí? Están en Completamente. rubros completamente diferentes, y tú bien lo dices, muchas veces estos exámenes de conocimientos médicos es solamente una sola área, no es que sean múltiples categorías, y tampoco es que sea un OSCE, un examen de habilidades clínicas, ¿no? Lo cual queda flotando muchas cosas, ¿no? En Inglaterra hacen un examen clínico, no solamente el examen escrito, sino también el de habilidades clínicas. Y yo creo que una persona que saque un muy buen examen escrito puede que no le vaya tan bien en el examen clínico, y no está mal, porque hay personas que tienen diferentes habilidades. Unas son muy buenas para contestar exámenes tipo test, otras son muy buenas para la comunicación médico-paciente, y otras son solamente buenas para la comunicación no verbal y son muy receptivos. Y pues es un campo muy amplio, y pues afortunadamente la medicina permite todo este tipo de cosas. Sí, completamente. Además es que yo lo siento ahora en mis propias carnes, que como os dije antes, el lunes empiezo en la residencia y sé que tengo bastante conocimiento teórico, pero yo lo que voy a hacer este fin de semana es mirarme vídeos en YouTube, porque en YouTube prácticamente puedes aprender todo, de Por supuesto. exploración de un abdomen, exploración básica, porque yo no sé explorar un abdomen. Es decir, te puedo hacer todas las preguntas que me pongas de vía biliar y seguramente te las acierte, porque sé los datos que hay que tener claros, pero yo no sé hacer un signo de Murphy, por ejemplo, nunca lo he hecho. Y a lo mejor hay otra persona que ha quedado por debajo mía en el MIR, pero que en las prácticas le enseñaron, y el primer día de residencia va a saber más que yo, práctico. Igual teórico no, pero práctico sí. Y yo creo que eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. A lo importante del MIR se supone que es que te abren las puertas a hacer una especialidad con la que te vas a formar y vas a aprender a ser médico o médica. Pero lo importante es que seas buen médico o buena médica. Da igual que hayas sido el número 1 que el 8201. O sea, si solucionas los problemas de tus pacientes, ese es el objetivo. Entonces también yo creo que es eso. Y respecto a lo que decía Miguel, en cardio, por ejemplo, yo cuando me estuve informando para especialidades, te subespecializas en hemodinámica para poner stents, en arritmias, o sea, al final te vas, como decías tú, a un target de personas muy reducido, y a lo mejor tratas a 5 o 10 pacientes al día. Pero aquí en familia, en España, que lo que conozco, están tratando a 50 al día y están manejando todo tipo de patologías, no solo arritmias o infartos, están manejando desde EPOCs, asmas, dolor complejo, etcétera. O sea, que tienen un conocimiento que seguramente yo en 10 años, cuando me dedique a alguna rama de la cardiología, me pones al lado a un médico de familia y me da 1000 vueltas en medicina en general. Y esto me lleva a pensar de que tal vez la titulitis sea el octavo pecado capital, ya que está pues de la mano con la arrogancia, el orgullo y quizás con la avaricia. Y pues en este ámbito sanitario yo creo que viene implícito, como lo mencionamos, en algunas especialidades, pero más que especialidades yo creo que va arraigado a la persona como tal, de cómo es esa persona y cómo va evolucionando tanto en su vida profesional como en su vida personal, profesional y personal. Entonces, pues, no es que tenga un talento, sino que tal vez tiene la habilidad para el estudio, para la memorización, para la comprensión de conceptos y definiciones, pero no lo van a usar como garantía de conocimientos, ¿sí me explico? Lo que hace esa titulitis es, como lo mencioné al inicio, inflar el ego. Y como tú bien lo dices, es mejor crecer como médico que solamente tener título y título y título y tener un target específico para 5 o 10 pacientes. Yo creo que ya has dicho una cosa, perdón Miguel, que creo que ibas a hablar,
creo que has dicho una cosa que es el problema de todo, que es la titulitis no es de la especialidad, sino de la persona. Porque al fin y al cabo, si eres una persona humilde, que simplemente se da cuenta de que es un ser humano más, yo creo que no vas a ser arrogante, no vas a tener el ego inflado. Que al fin y al cabo todos tenemos cierto ego y a todos nos gusta ser buenos, que nos reconozcan, ¿no? Pero es verdad que si tú juntas a una persona que ya tiene una predisposición a ser arrogante y lo pones una especialidad que tiene caché, ahí estás creando la titulitis. Porque Exactamente. yo conocí a un cirujano que es de los mejores del mundo, porque cirujano torácico que inventó una técnica quirúrgica y hablas con él como un ser humano normal y ha creado una técnica quirúrgica. Sin embargo, hablas con otras personas que simplemente son cardiólogo, dermatólogo, etcétera, a lo mejor, porque son las que más habitualmente tienen titulitis y sí que tienen el ego muy inflado. Entonces, de hecho a mí me decían, porque yo tengo un carácter así de hablar con todo el mundo y me decían, y ahora cuando seas médico ya verás cómo vas a cambiar. Y yo decía, hombre, yo la verdad creo que no voy a cambiar porque es mi forma de ser, no porque sea cardiólogo, no porque sea el mejor cardiólogo del mundo, ojalá algún día voy a cambiar, es simplemente pues una condición que va con mi persona. Y yo creo que es lo que tú dices, no es tanto titulitis como especialidad, sino como seres humanos. Exactamente. Estoy de acuerdo en cuanto a que es inherente al título de que, pues, MD, de medio Dios, ¿no? La cuestión es que, ¿cómo uno pilotea esto? ¿Cómo piloteas la carga y la presión social sin tener experiencia, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa en los países de Latinoamérica que, pues, el cupo de residencia es muchísimo menor a la cantidad de personas que se gradúan. Sin embargo, pues hay personas que realmente son buenas en los exámenes médico-clínicos, hicieron como una hoja de vida razonable durante su internado, bueno, su Sexto año. sexto año, y ok, lograron una residencia. Sin embargo, poniendo en términos prácticos, estas personas se gradúan a los 26, incluso menos, 25 años, se reciben de pediatras, bueno, en fin, especialidad que tú quieras. Y tú dices, vale, ¿y entonces en qué momento esta persona vivió su vida no como, no sé, María o como José, como persona y no como la doctora María y el doctor José? ¿En qué momento pudieron vivir? Yo creo que eso está también irrigado a la competitividad que tiene la carrera de medicina. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto saqué en este examen? ¿Voy a pasar rápido a la residencia? Caramba, no pasé este año, y uno va disminuyendo como sus expectativas y puede ser muy difícil. Esto desde la perspectiva de la persona que no tuvo la posibilidad de acceder a una especialidad, que pues cada quien lo vive de una manera distinta. Pero me encanta lo que tú dices de que tu forma de ser es hablar con todo el mundo, ser una persona humilde. Por favor, eso no lo vayas a cambiar, porque la relación médico-paciente, te vas a dar cuenta, es lo más importante que hay, más que saber muchísimo, ¿sí? Aquí no aplica ese concepto de Doctor House que dice de que ¿tú qué prefieres? ¿Un médico que te salve la vida o que te ignore, o el que te agarra la mano mientras mueres? Los pacientes van a preferir el que te agarre la mano mientras mueres. Yo tengo una Ciertamente. anécdota con eso. Yo siempre viví con mis abuelos, de hecho están ahí, en esa foto, y siempre, toda mi vida viví con ellos. Y cuando los murieron durante la preparación del MIR, mi abuela, y el año antes mi abuelo, y mi abuelo tenía 90 años, había experimentado mucha vida. Y yo coincidió que una vez estaba en el hospital con él, allí de acompañante, y vinieron 3 médicos, y ya hay bastantes cosas como que uno estaba con el móvil y ya dices, a ver, ya me parece desagradable ver estás atendiendo a un paciente pues, que tengas el móvil detrás, pero iban por allí como si fuera una cama, es decir, esta cama tiene una agudización de poco, ya está, vamos a hacer esto, y explicaban, ¿no?, a los residentes. Y yo me acuerdo que mi abuelo no hablaba mucho porque estaba malito y tal, y vinieron los médicos, vino primero uno, luego vino otro, y luego vino otro a cambiarle un tratamiento con la enfermera. Y como que nadie se dirigió a él diciéndole cómo está, que no te lleva nada, es un minuto, cómo está, cómo se encuentra, aunque realmente, entre comillas,
no te vaya a cambiar nada, pero al paciente le va a hacer cercanía, ¿no? Y luego llegó la señora de la limpieza y yo estaba allí leyendo porque tenía examen. La señora de la limpieza sí que le cogió del pie y le dijo, ¿cómo se encuentra hoy? Y le dijo, bueno. Y le dijo, seguro que se pone bien. Siguió limpiando, se fue. Mi abuelo me miró y me dijo, esta mujer vale más que todos los que pasaron antes. Que me lo dijo en gallego, que viene a ser que esta mujer vale más que todos los que pasaron antes. Y a mí eso me marcó. O sea, porque desde el punto de vista de una persona enferma, que te diga que la señora de la limpieza le ha hecho más por él que 3 médicos, dices, hay algo que falla. Total. Mira que Miguel, como te lo dijo al inicio, trabaja en paliativos y yo conozco la manera de trabajar de él, pues porque obviamente coincidimos en nuestro último año de medicina y sé la calidad humana que es y él se preocupa por los pacientes y los escucha, cosa que muchos no hacemos porque yo me incluyo a veces no los escucho, pero algo que he aprendido es que si un paciente me llega, lo debo atender como me gustaría que atendieran a mi mamá o a mi otra mamá, que es una tía que me crió. Me gustaría que el médico los atendiera como si fueran mías. Por eso es que yo intento en el servicio de urgencias, que es un servicio súper colapsado, atender los pacientes como me gustaría que atendieran a mis familiares. Y eso habla más de un buen médico que no solamente saber los criterios diagnósticos del Forrest en la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y no por eso voy a tener titulitis. Es cierto. Bueno, ¿con qué trataríamos la titulitis, doctores? Yo creo que con una dosis de humildad, pero para en general para toda la sociedad, porque el mundo, dentro de la medicina sí que hay titulitis, pero en general en el mundo hay titulitis. La sociedad hay titulitis, es decir, hay trabajos de primera, trabajos de segunda. Entonces, yo creo que sería con más educación, en el sentido de todos somos seres humanos, da igual a qué te dediques, todos los trabajos son necesarios, da igual lo bueno que llegues a ser en tu trabajo, y sobre todo valorando más cómo eres como humano que lo que has logrado profesionalmente. Porque hay gente que, no sé, yo por ejemplo, os pongo caso, si veo a una señora que se cae en la calle, lo primero que me sale, mi instinto, por cómo me educaron, es ir allí a ayudar. Y hay mucha gente que no. Y yo últimamente las noticias no me gusta verlas porque siempre son negativas, pero ves muchas veces que hay que si se están peleando dos y nadie se mete, o que a lo mejor una persona se cae en medio de la calle y ves que la gente pasa y dices, pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, estamos tan centrados en nosotros mismos que no pensamos en los demás. Y yo creo que hacer ese cambio de mentalidad, de volver a darnos cuenta de que todos somos seres humanos, todos somos personas, yo creo que erradicaría la titulitis, pero vamos, de raíz. Ciertamente. Yo siento que en las facultades, y eso sí es muy cierto que tú dices, no solamente en el gremio médico, sino en general, esta percepción de tener una posición social más alta hace que se te nuble la mente y empieces a tomar decisiones absurdas y hasta estúpidas en algún momento. Algo que sí se deben implementar como tal en las facultades es poder tener un curso tranquilamente de habilidades sociales, o sea, de inteligencia emocional, si quieren ponerlo, ¿sí? Con el fin de poder yo ver al otro a los ojos y tratar de entender y generar empatía. No simpatía tampoco, porque pues no todo el mundo puede ser, todo el mundo no puede ser un mundo de, ay, sí, qué bello tú eres, y no, evidentemente no, porque en un momento hay que tener respuesta a ciertas cosas, pero sí por lo menos de entender el motivo por el cual, digamos, mi compañero está tomando esta decisión y en qué contexto lo está haciendo, ¿sí? Eso cambia las cosas. Pasamos de ser, por ejemplo, de pasar la ronda por la cama número 405 a, es que es el señor Eduardo. José Eduardo. Y ya cuando le das esa entidad de persona, con solamente el nombre, cambian las cosas, porque pues José Eduardo es el papá de alguien, José Eduardo es el hermano de alguien, ¿sí?
Y si quieren ponerlo, de pronto no es difícil para las personas que no tienen como un sentido humano, digámoslo, pongámoslo en un contexto de inversión. En un contexto de inversión a futuro, si yo me demoro de 3 a 5 minutos más con mi paciente, o inclusive, si siquiera tiene que ser 5 minutos, pueden ser de 1 a 3 minutos, con mi paciente, explicando alguna cosa que siento que sea relevante, la relación terapéutica a la que impactas puede durar años. Y eso significa la diferencia entre que este paciente se tome juiciosamente losartán porque sabe el motivo por el cual tiene que tomarse su losartán, a que pues me dieron unas pastas y ya. ¿Y por qué tengo que tomarme esto? Y renuncie al tratamiento, ¿cierto? Entonces, es impactar vidas, no solamente números y cuentas bancarias. Total, yo creo que adicionando al tratamiento de la dosis de humildad, yo adicionaría la humanización del arte, no solo en medicina, como bien lo han dicho, sino también en otras áreas. Por ejemplo, he visto muchos TikToks de cómo son los profesores de arquitectura, por debajeando las maquetas y las estructuras de los estudiantes, o cómo son los maestros en los conservatorios musicales, por debajeando el trabajo de estos músicos que per se, para entrar a un conservatorio, tienen que tener un nivel muy alto y aún así los disminuyen a un nivel mínimo. Entonces yo creo que la humanización del arte es algo fundamental para aumentar esta dosis de humildad y disminuir la titulitis y que todos seamos personas. Y lo que dice Miguel también es hablar de la empatía más no la simpatía, porque claramente uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Correcto, y además, ¿sabes? Una cosa que me he fijado es que todas las carreras se centran en conocimiento teórico, conocimiento teórico, conocimiento teórico, y en muchas de ellas no sales preparado, pero una cosa que sí que me llama la atención es que en medicina aquí, en España, por ejemplo, propusieron hacer un examen de cualidades emocionales. Que es verdad que fue muy controvertido porque ya tienes bastante dificultad para entrar en medicina, como qué tal, ¿no? Pero es verdad que en determinados puestos de trabajo yo creo que es necesario tener unas competencias emocionales de saber ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y respecto a esto, yo lo que creo es que se podrían hacer más asignaturas, a lo mejor no que haya una asignatura de cardio, nefro, neumo, todas las asignaturas, y una que sea más fomentar el trabajo en equipo. Y darse cuenta de que el fin no es ser el mejor médico, es ayudar mejor a los pacientes. Y que cuantas más personas te rodeen, que sepan, mejor. Porque yo prefiero que una agudización de POC la trate a alguien que sea experto en EPOC, por ejemplo, o pedir ayuda y decir, mira, tú eres neumólogo o neumóloga, ¿me puedes ayudar con esto? Y no decir, pues esto lo sé hacer yo porque soy un crack, ¿no? Entonces, si se fomentara más el trabajo en equipo y el darse cuenta de que es mejor estar rodeado de 10 personas muy buenas que intentar ser tú el número uno, yo creo que eso también facilitaría mucho las cosas. Porque se quitaría tanto esa competitividad que hay en la carrera, porque al fin y al cabo, para entrar solo en medicina, ya tienes que estar compitiendo por tener un muy buen expediente. Y quieras que no, cuando tienes que hacer muchos sacrificios para llegar a algún sitio, aparece la competitividad. Entonces, yo lo que vi desde el bachillerato, también en la carrera, en el MIR, es competitividad. Y eso no es bueno. Sí, pues bueno, acabas de tocar un mundo enorme que es el por qué debemos crear comunidad y no pensar solamente como en quién es el mejor del mejor, sino como cómo vamos a hacer para ser mejores, no mirando hacia adelante, sino más bien retrospectivamente. Curioso, curioso. Además, hay cosas que de pronto podemos aprender de las personas que estudian ciencias humanas y ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, politólogos, y es la construcción de su saber a punta de debates, ¿no? Fíjate que nuestras áreas son mucho de aprender, da los datos, es lo que es, y nunca nos ponemos en tela de duda, hola, ¿será que sí estoy haciendo esto en serio? Así tiene que ser, así con el número exacto. Entonces, sí,
complejo. Muy filosofía griega, la dialéctica me parece es muy importante, que no solo las sesiones clínicas sean aportar los datos, a pesar de que estamos en la era de la medicina basada en la evidencia, que no todo sea un nivel de evidencia 1A o máximo 2A, que todo sea también al dialecto, un consenso de expertos que opinan también muchas veces los pacientes. Y esto que tú mencionabas anteriormente, no hemos mencionado en los capítulos anteriores de por qué algunos colegas nos juzgamos, entre otras, sin motivo, porque juzgar de una manera retrospectiva es mucho más fácil. Yo no sé cómo fue tu preparación, no sé las cruces que cargaste y si te obtuviste un cupo para cardio, lo luchaste. Mientras que otra persona que no, digamos, no alcanzó para cardio y su segunda opción era interna y le gusta interna, hay que felicitarlo también, porque el número no importa desde que sea la especialidad que tú sueñas, pienso yo, Ok. en este mundo. Sí, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que vemos como solo una fotografía de la persona. Es decir, tú eres este número. Pero lo que ha pasado durante la obtención de ese número no se ve. Entonces a lo mejor hay una persona que no ha obtenido ni plaza y se le considera fracasado o fracasada. Pero a lo mejor durante ese periodo ha tenido problemas en casa, ha estado enferma, etcétera, y tú no. O a lo mejor tú también, pero te ha afectado de otra manera. Entonces, yo creo que no se debe nunca de juzgar a las personas sin conocerlas, pero de verdad, incluso la forma de ser de esas personas, yo al principio, eh, por ejemplo, hay pacientes que yo cuando estaba con los médicos decían, este es un borde, este es no sé qué. Y a lo mejor si te pones a pensar, dices, hombre, esta persona lleva desde hace 20 años enferma, viniendo al hospital cada mes. A lo mejor no es que sea borde contigo, a lo mejor es que está frustrado con la vida y lo paga contigo, pero intentar entender eh, el conjunto de la persona, yo creo que eso ayudaría mucho. Y por ejemplo, con los acompañantes, yo cuando empecé las prácticas todavía no había estado en el hospital como acompañante de mis abuelos. Y claro, veías a los acompañantes que se ponen nerviosos. Mi padre está haciendo unos ruidos raros, lo que sea, ¿no? Y veías que los médicos pues se lo tomaban a mal. Joder, qué pesado, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí, hombre, la verdad es que es un poco pesado. Y cuando yo estuve con mi abuela y la estaban sedando, que de esto Miguel sabrá, pues como que hacía unos ruidos raros, ¿no? Y claro, a mí estaba en sexto de medicina, o sea, ya iba a acabar. Y aún así no sabía qué hacer. Sentí impotencia. Digo, ¿estará sufriendo? ¿No estará sufriendo? ¿Es esto normal? ¿No es normal? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo llamaba a los médicos y en ese momento mi cerebro dije, es que ser acompañante es muy difícil y ser paciente también. Y sobre todo si no sabes, porque cuando aún sabes, puedes, digamos, gestionar mejor la situación. Pero si tú, por ejemplo, eres abogado y notas cosas raras, normal que sientas miedo. Y eso también yo creo que hay que tenerlo en cuenta. De como médicos no solo tratamos una enfermedad, tratamos el conjunto de enfermedad más las vivencias. Y a veces que las vivencias son peores que la propia patología. Esto es humano, demasiado humano. De... me parece espectacular porque es básicamente lo que hemos intentado hablar en los capítulos anteriores. De que nosotros, como tú bien lo dices, no tratamos solo enfermedades, sino tratamos personas. Y a veces se nos olvida eso y tenemos que retornar a nuestras bases, a lo de la razón de por qué estudiamos medicina. Sí, este Correcto. ejercicio de recordar que simio cuida simio, de que soy tan humano, sí, tengo el conocimiento de poderte ayudar y tengo los recursos y puedo movilizarlos, pero a mí también me puede dar un infarto, a mí también me puede dar una complicación, digamos, una cetoacidosis diabética, no me hace inmortal. ¿M? Y poner eso, ponernos en el plano con profesionales de la salud, de que también nos puede pasar cosas, yo creo que ahí ya cambia la perspectiva un poquito. Yo recetaría, de hecho, tener una enfermedad a los médicos,
O sea, un poco absurdo, un poco bestia, ¿no? Pero por lo menos pasarlo, porque yo, por ejemplo, tengo migrañas y sé el dolor que se siente cuando tienes una migraña. Y también te das cuenta de que cuando tienes una migraña fuerte, lo que quieres es que te traten bien, con una sonrisa, y que te pongan algo para el dolor ya. O sea, y que te pones nervioso, te pones histérico porque tienes dolor. No es porque estés desequilibrado mentalmente. Entonces, yo creo que a veces vivir ciertas patologías te sirve para darte cuenta de lo que es la medicina. Y yo creo que eso es fundamental. Yo, por ejemplo, tengo moscas volantes porque yo tengo mucha miopía. Creo que aquí los tres somos miopes, ¿no? Yo tengo 8 dioptrías. Y entonces, como tengo tanta miopía, pues tengo moscas volantes desde que acabé el MIR. Y fui a dos oftalmólogos porque tenía angustia. Es simplemente molestia, ¿no? Física, de ver cosas que se mueven por tu campo visual. Y me trataron de una forma bastante inhumana, en el sentido de decir, sí, esto no se te va a pasar. Vale, ya, eso ya me lo suponía, ¿no? Y, ¿sabes? Y se me quedó ahí, y entonces tuve esa angustia, y al final fui a otro tercer oftalmólogo, y me dijo, mira, no se te va a pasar, la medicina avanza, o sea que a lo mejor en algún momento hay una solución, pero te vas acostumbrando. O sea, y no me dijo nada, y yo lo hablaba con mi madre, y me decía, ¿realmente no te ha dicho nada diferente? Y dije, no, pero la forma de decírmelo me hace que ahora no me limite para vivir, porque antes me levantaba todos los días, tengo moscas volantes, tengo 24 años y tengo moscas volantes, madre mía. Y ahora, desde que fui la semana pasada, me levanto y digo, bueno, tengo moscas volantes. Y es la diferencia de cómo lo que te digan, cómo te lo digan, te puede realmente ayudar con tu vida. La manera de transmitir la información. Sí. Bueno, qué bello capítulo, señores humanos. Sí. Yo haría una anotación especial que todo sanitario debería ver la película The Doctor. Y habla perfectamente de lo que tú estabas comentando. Es un médico súper arrogante que, como yo le diría, es un importaculista. Le importa un huevo todo. Ese término no lo sabía, me lo apunto. Hasta que sufre de una patología y le toca ser paciente. Y se da cuenta que la humanidad en el área de la salud pesa más que pues ser arrogante y no solo saber. Porque como bien lo hemos dicho, el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Sí, así que bueno, ¿qué recogemos de este capítulo? De que hay que darnos un golpe de realidad, de humildad. Que la titulitis se lucha y se vive todos los días mirando a los ojos, no la última revisión del journal que tengas a mano, sino mirando a los ojos a tus colegas, a tus pacientes, a las personas con las que trabajas, ¿no? Qué bello. Sí. Y recordar que todos en algún momento seremos pacientes. Por supuesto. Y no olviden que si van al hospital a trabajar, traten a sus pacientes como si fueran sus familiares. Recuerden que ellos, como bien lo mencionamos, también son mamás de alguien, son papás de alguien, son hermanos, son hijos, son abuelos. Y solo los familiares saben la carga emocional que eso conlleva. Entonces, pues esto es una invitación a que bajemos los humos, bajemos el ego y seamos más personas. Antes de finalizar el capítulo de hoy, quisiéramos agradecerte desde el equipo de Podmédicos sobre cada una de las reproducciones que hemos logrado. Esta serie de Educados para ser esclavos de Podmédicos se está acercando a la reproducción número 2000. Cada una de estas reproducciones para nosotros es una forma de agradecimiento, de retribuir cada una de estas conversaciones para hacernos más humanos. Te invitamos a que nos sigas en cada una de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, en YouTube, si no tienen Spotify o Spreaker. Te esperamos en tu plataforma de podcast favorita. Ahora, si quieres continuar explorando el maravilloso mundo de la medicina, y en este caso de la cardiología, hoy estuvimos con Carlos Yebra, quien
es el fundador y coordinador del podcast Medicina con Cabeza. Así que también pásate por su Instagram. Y pues bueno, que tengan un buen día, una buena mañana, una buena tarde, una buena noche. Chao, chao.